tal, queridos amigos? Aquí estamos en un nuevo video para nuestro canal Integritas Fidei, siempre recomendando nuestro blog de la revista Integrismo y de Oblatio Munda. Y estamos con un amigo, con Ezequiel Britos, San Martín, que nos va a acompañar un poco ahora y en otros videos, con las preguntas, o con preguntas, con cuestiones, conversando simplemente, es una simple conversación, siempre en base a la cuestión de la situación de la Iglesia, de la crisis de la Iglesia, del catecismo, porque ustedes saben que este canal está dedicado a eso, a la doctrina católica en la situación en la que estamos. Y estos videos ofrecen respuesta, digamos, a diferentes inquietudes y un poco las va a traer y va a representar esas inquietudes un poco acá nuestro amigo. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Qué tal? Un gusto, padre. Bueno, gracias por la oportunidad de dejarme colaborar con usted en esta serie de videos. Y bueno, cuando usted me diga, comenzamos con las preguntas. Ahí está. Espero que estoy en el celular. No sé si se escuchan de vez en cuando alguna de las notificaciones del celular. Espero que por lo menos no molesten mucho. Cuando quieras, simplemente es una charla un poco de... Si vos querés dos amigos que charlan de doctrina. Yo soy el sacerdote, aquí el anfitrión del canal, si querés, y bueno, estoy acá para un poco tratar de resolver las dudas, las preguntas, las inquietudes que, como dije antes, las representás vos. Muy bien. Estamos en una situación, un poco particular del mundo, en este asunto de la cuestión de la pandemia, con todas las cosas extrañas, digamos, que representa, con las cuarentenas que están por aquí y por allá, que toda la situación que sufrimos en nuestro país y en el mundo. Y bueno, también queremos llevar un poco de consuelo y un poco del aire fresco de la buena doctrina Que hace mucha falta. a los fieles. Exacto. Aprovecho para comenzar, si vos querés, con una cuestión que esta vez la pongo yo y la abordo directamente y lo converso acá un poquito con vos. Bueno. Una cosa muy actual para los tradicionalistas y todos los católicos que constatan la sede vacante. Por ejemplo, se está hablando mucho estos días de Monseñor, como se le llama, Monseñor Viganó, ¿no? Hace rato que se habla. Lo veo en Monseñor todos lados. Claro, y todas las cosas que está diciendo Viganó, sí. Y hay gente muy entusiasmada, incluso en nuestras filas, sobre lo que dice Viganó. Y bueno, hablar un poquito de si hay motivo realmente para ese entusiasmo o no. Bueno. Claro, yo un poco lo que veo, vamos a ubicar un poco la cuestión, ¿no? Sí. ¿Quién es Monseñor Viganó? Bueno, Monseñor Viganó representa un poco lo mismo que los otros obispos, entre comillas, ¿no? Schneider y el llamado Cardenal Burke, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que ellos son, esta facción, digamos, representa un poco de un grupo que es crítico de ciertas cosas que pasan en la Iglesia hoy, ¿no? Recordemos que Schneider, Viganó también apoyó, pero Burke son conocidos un poco por las dubias, estas dudas, estas preguntas que le hacían a Bergoglio con motivo de aquel documento Amoris Laetitia, acerca del tema del matrimonio. Claro, sí, qué es lo que se cambiaba dentro del matrimonio cristiano, etc.
Entonces, bueno, la primera cosa que yo puedo decir, que me parece para decir, bueno, vos podés, por supuesto, compartir y hablar cuando quieras y comentar cuando quieras, ¿no? Sí, La primera cosa que puedo decir sobre este grupo es que la verdad es que hace mucho tiempo que hay crisis en la Iglesia. Por lo menos esta crisis explotó con el Vaticano II, o sea, desde 1965 al menos vivimos en crisis dentro de la Iglesia con una nueva misa, con una nueva liturgia, con una nueva enseñanza y un montón de cosas nuevas precisamente, ¿no? y prácticamente se podría decir Eh, que es otra religión, ¿no? exacto, por lo menos en la práctica es eso, y con muchos actos ecuménicos, por ejemplo, y con muchos escándalos y con muchas actitudes heréticas o herejías abiertamente dichas. Pero bueno, lo primero que llama un poco la atención de este grupo es que uno dice, ¿dónde estaban en todos estos años, ¿no? O sea, desde 1965, Claro, porque no se sabía o, nada de o por ellos, lo no menos se hace, fijaban. exacto, claro, hace 3, 4 décadas, no sé, ¿dónde estaban, no? ¿Dónde estaban? Y yo creo que esa es un poco la gran pregunta, ¿no? Porque, a ver, los escuchamos hablar sobre todo a partir de Bergoglio, pero parece que no pasaba nada en la época de Ratzinger, Claro, eso o es en lo la que época de pasa con mucha Wojtyla, gente. ¿no? Juan Pablo II. Pasa con mucha gente que es crítica de este Claro, pontificado, entre comillas, pero con los anteriores, nada, no dicen nada. exacto. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que puedo señalar, porque por ejemplo hace solamente unos días Viganó publicó un video donde él habla, donde lee un texto, y una de las cosas que me llamó la atención de ese texto es algo que vengo escuchando como crítica de estos grupos hace ya un tiempo. Es, por ejemplo, que ellos están horrorizados por la cuestión de la Pachamama, por aquella famosa reunión que Bergoglio hizo en el Vaticano, El donde se famoso trajo, sínodo, incluso se hizo una procesión, sí, claro, el sínodo de la Amazonia y todas esas reuniones que hubo donde hubo una adoración a la Pachamama delante de Bergoglio, ¿no? A la madre naturaleza de los indios, ¿no? Ese ídolo. sí. Y Schneider, Burke, Viganó, están todos escandalizados. Y todos los conservadores y aquellos que muchos llaman línea media, en Argentina y en otros lados, están escandalizados. Y tienen razón de estar escandalizados, tienen razón. Nada más que se les escapa un pequeño detalle. Y vuelvo a la pregunta que acabo de hacer hace un rato. Muy bien, en el Vaticano se adoró un ídolo, pero perdón, eso ya sucedió antes. Y en más de una En oportunidad. 1901, exacto, en 1986, si yo no recuerdo mal, la fecha fue en octubre de 1986, pero en todo caso fue en 1986, Juan Pablo II llamó a todas las grandes religiones de la tierra a rezar en la ciudad de Asís, en la ciudad de San Francisco. Y ahí asistieron todas las grandes religiones, recordemos, cristianas y no cristianas, Ujú. o sea, los paganos también, ya que ya es bastante, ¿no? que todos los no católicos, pero además los paganos, Sí. y cada uno invocó a su propio Dios. Cada uno hizo su acto idolátrico e incluso, atención, hablan de la Pachamama, pero en Asís, el Buda fue colocado por los bonzos budistas, una imagen de Buda, sobre un altar católico en una de las iglesias de Asís, y los bonzos, los monjes budistas, le rindieron culto dentro de una iglesia católica y en un altar católico.
perdón, pero a la Pachamama, hasta donde yo recuerdo, no se la puso en un altar. No. Y hasta donde yo recuerdo, ni siquiera fue una iglesia, sino No, que fue no, al aire libre. era al aire libre, sí, recuerdo. Claro, con todo es un gran escándalo, por cierto, y el hecho de que estuviera presente Francisco también, pero, no, pero ves a lo que apunto, ¿no? Sí, sí, es O mucho peor sea, lo otro. claro, en el 86 hubo, es más, algunos, por ejemplo, Monseñor Antonio de Castromayer, que los tradicionalistas conocen, llamó a Asís la proclamación de la divinidad del paganismo. Mi pregunta es, ¿escuchaste a Schneider, a Burke o a Viganó condenando el Congreso de Asís de No, Juan Pablo II? No escuché nada de eso, no, en ningún lado salió que hayan criticado esos actos. ¿Sabés que yo escuché el video del otro día, que quizás te invito a escucharlo, que lo tradujeron al portugués? Tiene leyendas en portugués. Del principio al fin, la conferencia de Viganó, escuché críticas, Ezequiel, al Vaticano II, sí, es verdad, aunque no detalladas, si querés eso lo comento después también, Bien. y escuché críticas a Francisco. No escuché ni una sola palabra, y cuando te digo ni una sola palabra, lo señalo bien, lo subrayo, ni una sola palabra sobre Benedicto o Juan Pablo. Ni No, una sola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Que es no, que, no, es no, que hay ahí muchos que parece lo que tienen lo tienen como el paladín de la tradición, ¿no? Hay muchos obispos, sacerdotes que lo ven casi como un tradicionalista o que no tiene errores graves en materia de fe. Y ahí se quedaron, ahí se quedaron. Entonces, alguno podría decir, no, pero está evolucionando, como varios tradicionalistas quieren decir, o tienen la idea, como que está evolucionando hacia la verdad. Por ejemplo, Viganó. La verdad es que yo no lo veo, honestamente. Yo no lo veo. Hace un tiempo que lo escucho decir exactamente lo mismo. Sí. Y, por ejemplo, en la conferencia que escuché, te repito, hace solamente unos días, tiene solo unos días, él está hablando para medios que son más o menos tradicionalistas, muy conservadores. Y hace las cosas que él menciona, las críticas que él hace, las pueden hacer los conservadores, que de hecho las hacen, y también los tradicionalistas, pero todo se detiene ahí. Él habló en esta conferencia, mencionó explícitamente a sus amigos Schneider y Burke, para que veas que en realidad es lo mismo, no es otra cosa. Bueno, hablando con alguien hoy, me decía que Viganó está teniendo una postura parecida a la de la fraternidad, se está acercando y me decía que ya los modernistas lo están dejando un poco de lado. Bueno, en la conferencia que él dio, en esta declaración que hizo, como ya lo había hecho en otras oportunidades, él menciona varias veces a Monseñor Lefebvre, por supuesto, y lo menciona de manera laudatoria, digamos, lo alaba. Pero esto no es nuevo tampoco, porque Monseñor Schneider también lo hace. Entonces, lo que yo señalo es que en realidad sigue haciendo lo mismo que hace ya hace un tiempo, y llega hasta Monseñor Lefebvre, y no más. Y es más, te diría que incluso Monseñor Lefebvre era, con sus errores que sabemos que tiene, que desgraciadamente son muchos que no lo ven, pero a pesar de sus errores, Monseñor Lefebvre es mucho más profundo que Viganó, por supuesto, porque
Hay que decir que la crítica de Viganó, por ejemplo, mira, Ezequiel, yo lo que he visto de crítica de Viganó al concilio, él no da mucho detalle de las cosas. No, hasta el día de hoy, él hace críticas al Vaticano II y uno, escuchándolo, podría decir que el concilio es malo, digamos, ¿no? Podría decir. Pero si vos te preguntás, ¿por qué? Pero ¿por qué con una cierta profundidad? Nunca te da ese por qué. A uno no le queda claro porque las críticas son muy superficiales, digamos, no profundizan el tema. Lo que yo escuché, y le estoy un poco pinchando el globo de varios tradicionalistas e incluso sedevacantistas, lo que yo escuché hablar en esa conferencia, Ezequiel, escuché hablar de masonería, escuché hablar del nuevo orden mundial, escuché hablar de la falsa pandemia, escuché hablar de la Pachamama, de algunas críticas un poco en el aire a Vaticano II y de Monseñor Lefebvre. Claro, pero ninguno de ellos O sea, se ha pronunciado nunca en contra de la misa nueva, por ejemplo. hay críticas a la nueva liturgia, pero pasa más o menos lo mismo que con el concilio. O sea, ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, él menciona alguna cosa acerca de la libertad religiosa? Pero hasta el día de hoy no está explicado con cierta profundidad, ¿me entendés? Y el ecumenismo explicado, por ejemplo, con cierta profundidad y mostrado cómo se practica hace varias décadas ese ecumenismo. Fíjate una cosa, yo no sé si vos lo sabías, pero tenemos fotos y aunque parezca mentira, hay gente en nuestros medios que esto no lo sabe. Tenemos fotos ni siquiera Juan Pablo iba a decir, de Pablo VI con el efod. El efod es una especie de cuadradito pequeño, especie de cuadradito pectoral, o sea que se pone en el pecho, con una cadena. Ese cuadradito lleva varias piedras preciosas incrustadas que simbolizan a las tribus de Israel. El efod era un ornamento del sumo pontífice del Antiguo Testamento. Una religión que, como sabemos los católicos, está perimida, está obsoleta, porque debió desaparecer y caer cuando nuestro Señor fundó la iglesia. Claro, y ya ¿verdad? estamos en la nueva alianza. Exacto. Y sin embargo, Pablo VI llevó el efod de sumo sacerdote sobre la esclavina papal. Y eso lo hizo incluso, fíjate el símbolo, un Viernes Santo. Y hay fotos de esto. Hay fotos que sacó, por ejemplo, una revista muy conocida como el Paris Match, pero hay otras también. Sí. Y vos sabés que hay tradicionalistas que no saben qué es eso. Que no saben qué sucedió. Yo esa no recuerdo haberla visto. Con lo que lo vi a Pablo VI es algo con lo que lo vi también a Juan Pablo II, que es son una especie, son plumas, en la cabeza, representando, no sé. Un penacho. Sí, penacho. Claro, un penacho, alguna cosa de Sí. Claro. Sí, para quedar bien con los pueblos indígenas. Sí. Sí, bueno, en el caso yo no conozco a fondo, pero llevas puesto un penacho, en todo caso, no sé hasta qué punto eso tiene que ver simplemente con la cultura, como con propiamente la religión de ellos, ¿no? Claro. Pero en este caso, llevamos algo que tiene un simbolismo muy grande, porque si vos llevas eso en los tiempos del Nuevo Testamento, hay un problema. ¿Me explico? Sí.
y bueno, va en el mismo sentido de las visitas a las sinagogas. Eso es lo que le iba a Mi decir, pregunta porque es, aunque los demás no hayan llevado eso, pero hay varias fotos que muestran las visitas a la sinagoga y al muro de los lamentos, también. que es, bueno, igual de malo, ¿no? Pero Ujú. quiero decir, la pregunta sería, ¿no? ¿Dónde estaban Viganó o Burke Schneider mientras sucedía, por ejemplo, para no decirles algo que pasó hace mucho tiempo, pero ¿dónde estaban ellos cuando Benedicto visitaba la sinagoga de Colonia y cuando Benedicto ponía, al igual que Juan Pablo II, una oración dentro del muro de los lamentos? ¿Dónde estaban Burke, Schneider, Viganó? Hasta el día de hoy no hay una sola palabra de ellos sobre esto. Sí. Y cuando habló de los hermanos mayores, ¿no? Es más, no solamente, además hay fotos y videos de Viganó, no tanto de Viganó, pero sí de Burke y Schneider celebrando la misa nueva sin ningún problema, e incluso Monseñor Schneider reunido con otras religiones. Ujú. Entonces mi pregunta es, ¿será Viganó realmente alguien que está, vamos a decir así, evolucionando hacia la verdad? ¿O más bien el ala dura del concilio? O para confundir mejor, digamos, a los trádice de vacantistas. ¿Eh? Sí, porque yo tengo mis dudas o mis certezas, si se quiere también, eh, de que en algún momento pueda llegar a decir, no es papa. Eh, de las críticas que hace a llegar a eso está muy lejos. Mirá, Ezequiel, yo te diría más, incluso si lo escuchara decir claramente eso, tendría mis dudas yo. ¿Sabes por qué? Y porque en los tiempos que estamos sabemos la respuesta de algunos, porque el Papa es Benedicto. Claro. Entonces, claro, el hecho de escuchar decir incluso que la sede está vacante, hay que preguntarle desde cuándo, ¿no? O hay que esperar algunas aclaraciones, ¿no? Porque no basta, ¿verdad? Y realmente tenemos motivos para sospechar cuando, te repito, el personaje hace varias veces que habla Ujú. y parece que en los pontificados, como vos decís, entre comillas, de Wojtyla y de Ratzinger, por lo menos, parece que no pasó nada. Parece que todo fue un lecho de rosas. Y si seguimos la lógica, entre comillas, de esta gente, tendríamos que pensar que Bergoglio llegó en un plato volador, a lo mejor lo trajeron los reptilianos y no nos dimos cuenta, ¿viste? Porque o apareció de un repollo, o lo trajo la cigüeña, o no sé quién, ¿no? Sí, sí, sí. Porque parece que la iglesia no estaba como para producir Bergoglios, o por lo menos los hombres de iglesia, que si se me perdona la expresión. Claro, claro. A lo mejor pensaban que la iglesia iría para otro camino, ¿no? Ujú. Así que bueno, ese yo creo que es uno de los temas de estos días, digamos, ¿no? Sí, Uno de los temas importantes. me parece muy bueno que lo haya planteado para despejar dudas acerca de estos personajes, ¿no? Sí, y hasta el día de hoy no quiero decir mucho sobre esto porque tampoco quiero, a ver, eh, por una cuestión de prudencia, ¿viste? Como no veo tampoco, eh, no veo, realmente no veo demasiado motivo de importancia en esto, a no ser un poco más de confusión, desgraciadamente, ¿no? En fin, es un tema un poco delicado. Quiero decir también, como dije antes, que, o sea, a ver,
nada impide que a lo mejor el día de mañana quiera Dios, ojalá, si Dios lo permite, él u otras personalidades descubran la verdad y finalmente reaccionen como deben, digamos. Yo no lo descarto, no digo que no puede pasar. Es más, me gustaría también que pasase. Lo que sí digo que hasta el día de hoy no veo argumentos serios para pensar que eso pueda llegar a estar pasando o pueda estar acercándose incluso. Entiendo. A ver, No pasa nada. claro, está bien. Por eso, si tenés alguna pregunta o alguna cosa que quieras sacar, la charlamos, Bueno, recién nos estamos acercando a esta nueva modalidad, así sí, que... la primera vez que grabo un Zoom, que creo una sala, así que vamos con una pregunta que tengo sobre una posición que tienen algunos, ¿no? Que me llama la atención. Obviamente esta posición creo que no es válida a la luz de la tesis, ¿no? Desde la tesis no avala este pensamiento que yo escuché mucho acerca de la sede vacante hasta la parucía. ¿Cómo sería esa cuestión? Porque nosotros no sabemos lo que va a pasar en el futuro, ¿no? ¿Qué pasaría Es con esa verdad, no lo cuestión? sabemos. ¿Qué pasaría? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Yo lo que pienso, Monseñor Guerard pensaba esto y yo pienso también lo mismo. Yo creo que hay una conveniencia, de que la iglesia se restaure un día, ¿no? El padre Guerard explicaba cuáles serían las modalidades de esa restauración, cómo podría realizarse eso. No me, digamos, no me extiendo ahora sobre ese particular, ya lo hice en otros momentos, ¿no? En otros videos. Pero sí lo que voy a decir es un poco lo que contestaba el padre Guerard, era que él decía que él estaba seguro de que Nuestra Señora, de que el corazón inmaculado de Nuestra Señora iba a triunfar, ¿no? Es decir, que finalmente la iglesia triunfaría de sus enemigos. Y bueno, él eso lo veía como la vuelta al orden, digamos, ¿no? Aquí en la tierra, ¿no? La vuelta a la normalidad de la iglesia. Yo creo lo mismo, decía, y lo que sí el padre Guerard decía, bueno, yo creo que Nuestra Señora va a triunfar, aunque yo no sé cuándo ni cómo Dios se las va a ingeniar para que eso suceda, Claro, digamos. porque el Señor actúa Como de dije manera antes, misteriosa. Claro, como dije antes con el caso de Viganó, yo no digo que él no pueda llegar a reaccionar como corresponde, una verdadera reacción católica. Yo no digo que eso no pueda pasar, digo que yo no lo veo ahora, no digo que no pueda pasar en el futuro, con él, por ejemplo, o con otros, como ya ha sucedido en el pasado, el mismo Monseñor Tuc es un ejemplo de eso. Y hay otros, y hubo otros también, de manera más o menos correcta, pero hubo otros. Yo no digo que eso no pueda pasar y ojalá que pase, y es un poco lo que esperamos. Pero bueno, pero los tiempos son de Dios. Y cómo Dios, digamos, va moviendo los acontecimientos o va dejando que sucedan ciertas cosas o va aprovechando ciertas circunstancias, bueno, eso es de Dios precisamente, ¿no? No, y hay que armarse de paciencia porque es probable que nosotros no lo veamos a eso. Que pase nuestra vida y eso no lo sé.
No lo sé, no sé qué puede llegar a pasar. Pueden llegar a pasar varias cosas, te digo la verdad. Porque las cosas que estamos viendo ahora también son cosas bastante curiosas en muchos sentidos. Ujú. También podría suceder, Ezequiel, que, como dicen algunos, llegue el día en que se desencadene y quizá no estamos tan lejos, una persecución más o menos violenta o violenta directamente contra los católicos. Sí, Hace bueno, tiempo algo que vemos iglesias. está pasando algo en Polonia, en algunos países de Europa, ¿no? Eso Y se en ha, Francia acaban de quemar una iglesia, claro, además de que sucedió, lo de además de Notre que Dame. hubo Sí, además de lo de Notre ya, Dame está pasando, sí, claro, pero digo, hubo ya varios, en estos últimas semanas, hubo varios incluso ataques de los musulmanes, sí. y la última fue que atacaron una iglesia en Niza, y mataron fieles ahí en esa iglesia, ¿no? Hace poquito, bastante cerca nuestro, en Chile, también se quemó una iglesia, ¿no? Sí, sí, estuve al tanto de las Por parte de noticias. grupos indigenistas, Sí. etcétera, ¿no? Así que Sí. son muchas las cosas que pueden pasar. Si no son las feministas, son los Lo indigenistas o que, los musulmanes. sí, que vienen a ser algo parecido en realidad, ¿no? Ujú, Lo que sabemos es que todo coopera al bien de los que aman a Dios, ujú. ¿no? Es verdad que, por ejemplo, el hecho, por ejemplo, de que esté Bergoglio, es verdad también que está despertando los ojos de muchos. Desgraciadamente esas personas que se despiertan no siempre miran para atrás de Bergoglio, como dijimos antes, ¿no? Parece que se quedan con Bergoglio, ¿no? Este, Hay una reflexión de un padre de nuestros medios, digamos, que él decía que Bergoglio parece que tiene la función de hacer menos peor o hacer un poquito mejores a los predecesores de él. O sea, al lado de él, lo que vino antes, como hablamos antes, parece menos peor o para algunos parece mejor, ¿no? Sí. Pero hay que ver que de la misma manera, Ezequiel, el día de mañana puede haber uno que supere a Bergoglio, aunque Claro, parezca eso no se puede mentira, saber, por eso. y claro, y capaz que Bergoglio parece más católico en comparación, así que este, Cuando, eh, cuando se piense que esta no es una, puede, cuando se piense que no puede haber uno peor, a lo mejor puede llegar, no se sabe. claro, esto es una revolución por etapas, Ujú, que es lo que muchos no ven, ¿no? Es decir, no podía aparecer Bergoglio después de Pío XII, inmediatamente después de Pío XII. ¿Por qué? Y porque todos se iban a dar cuenta, digamos, ¿no? claro. Pero primero vino Juan XXIII y fue todo por etapas, ¿no? Pablo VI, Juan Pablo II, Juan Pablo Bueno, I, Juan Pablo pero sin II, y embargo ahí. el cambio en la liturgia fue un cambio brusco, fue un cambio grande, digamos. Sí, es verdad, pero vos fíjate qué curioso que en eso hubo reacciones de los tradicionalistas, pero fíjate cuántos grupos conservadores conocemos, incluso aquí en Argentina, que parecen que la misa nueva no les molesta demasiado. Es más, mientras no haya guitarra ni comunión Eso es en lo la que le iba a mano, decir. Hay muchos que dicen no, pero la misa nueva es solemne, y es lo mismo. O sea, le sacan las guitarras y las aceptan. claro, le ponemos alguna sotana, alguna sobrepelliz, la O hacemos parecer a comulgando, un poco a un seminario. comulgando en la boca o usando mantillas, la disfrazan un poco. Claro, la hacemos parecer a algún seminario conservador, digamos, y un poquito de incienso, Mm. y hasta te diría que incluso un cachitín de gregoriano y ya están Ya todos está, es contentos, casi lo digamos, ¿no? mismo. Claro, están delante de un rito
El cardenal Ottaviani dijo en su momento, escribió de hecho a Pablo VI, ¿no? Diciendo que era un rito que se alejaba en conjunto y en detalle de manera impresionante del santo sacrificio de la misa, de la doctrina del santo sacrificio de la misa, tal como había sido enseñada por el Concilio de Trento. Se aleja de manera impresionante, y lo dijo, lo escribió, lo firmó nada menos que el que fue el prefecto del Santo Oficio, ¿no? Ujú. Así que es curioso de ver, desgraciadamente, cómo incluso gente que ve muchas otras cosas, parece que la pastilla de la misa nueva se la tragó muy rápido, digamos, ¿no? Sí. Bueno, le hago otra consulta también que bueno, lo he escuchado y quiero saber yo. Y yo eh, creo que, sí, Ezequiel, te sí, interrumpo para decirte que me parece que con esta consulta podemos ya estar cerrando por hoy cerramos con el eso. video, si te parece. Bueno, Claro, para que no sea demasiado largo. Ya vamos a tener otras oportunidades y bueno, así no nos repetimos. lo dejamos para la próxima entonces. Ahí está. Decime la última pregunta, entonces. Sí, la cerramos con esto. ¿Qué hay que tener en cuenta Sí. por si alguien se entera, ¿no? Ya sea que quiere pasar del Novus Ordo a la misa tridentina, o alguno se entera ya yendo a misa tridentina, pero por cercanía, porque tiene una misa más cercana o algo, que hay que tener en cuenta para asistir a esas misas. Digo, por ejemplo, la línea del sacerdote, no sé, lo que usted me explique. Bueno, interesante pregunta porque la verdad que le viene bien a escuchar a bastante gente, pienso, ¿no? Bueno, lo primero es que sabemos que la misa nueva es mala, así que sería importante que la persona se diera cuenta de eso, ¿no? En primer lugar, ¿no? Y para eso tendría que darse cuenta de que hay un problema dentro de la iglesia, ¿no? De que hay una crisis en la iglesia y tratar de entenderla a esa crisis, ¿no? Descubrir eso, ¿no? Las fallas, las falencias de la nueva misa. Y entonces, una vez que comprendamos esto, que no es poco, o sea, comprender primero que hay un problema en la iglesia, que hay una crisis, en qué consiste esa crisis, el problema litúrgico luego, y una vez que llegaste ahí, entender que a la única misa que se puede asistir es a la misa tradicional. Incluso esto abarca varios ritos, no solamente la misa en el rito tradicional, digamos, ¿no? En el caso nuestro, en los católicos de rito latino, en el caso de Occidente, la misa tradicional, la misa llamada tridentina, la misa de San Pío V, en realidad mal llamada de San Pío V porque no, ni siquiera es de San Pío V, ¿no? San Pío V no la inventó Sí, a esta fue misa, codificada por él. exacto, fue restaurada más bien, ¿no? Ujú. Entonces, sí, hay que ir exclusivamente a la misa tradicional. Y ahí empezamos la respuesta más concretamente a tu pregunta. Bueno, muy bien, estamos con la misa tradicional. Y ahora, bueno, entonces tenemos varias ofertas, digamos, dentro de lo que sería la misa tradicional, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los grupos aparentemente tradicionales, como podría ser el Instituto de Cristo Rey de Italia, el Instituto del Buen Pastor de Francia, o la Fraternidad San Pedro, también de Francia. Y no solamente estos grupos, sino también todo lo que sería motu proprio, o sea, el documento este de Ratzinger que permite entre comillas, ¿no? Te permite celebrar la misa tradicional, siempre y cuando aceptes algunas cosas, por ejemplo, llames eh, extraordinaria al rito de la iglesia, que es el rito tradicional, y Sí, admitas como ordinaria a la liturgia pseudo católica, en este, realidad protestante de Pablo VI. este grupo sería el de los denominados indultistas. Exacto, del indulto. O sea, Sí. tenemos los grupos que celebran generalmente la misa tradicional en congregaciones aprobadas por el Vaticano, y tenemos también
aquellos sacerdotes que sin ser de estas congregaciones celebran esta misa en las diócesis, ¿no? De manera así particular, ¿no? Bueno, en todos ellos encontramos el mismo problema. Problema número 1, el concilio y la nueva misa. Hablamos de que antes tenías que entender que había una crisis en la iglesia. Todos estos grupos se ponen una venda o admiten callarse respecto de muchas cosas que tienen que ver con la crisis de la iglesia. Y no hacen críticas doctrinales, porque no se les permite, sobre lo que pasa en la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Todos estos grupos admiten el Vaticano II in totum y la misa nueva in totum. Alguno me puede decir, pero padre, pero celebran la misa tradicional, no la misa nueva. Bueno, algunos de ellos también celebran la misa nueva, ojo, ¿no? Por ejemplo, estos sacerdotes de las diócesis, o incluso dentro de estas congregaciones. Pero aunque no la celebrasen, ellos admiten que es buena y no pueden criticarla. Vemos el problema, digamos, ¿no? Entonces, primero, vos no podés casar la misa tradicional con el error modernista. Porque no pueden ser, son cosas que no pueden casarse. Sí, son irreconciliables. Y sobre todo, exacto, y sobre todo cuando dentro de ese error modernista tenés otra cosa que no es menor, que dentro de toda esa crisis de la iglesia, toda esa crisis traída por el concilio, tenés, por ejemplo, no solo la reforma de la misa, querida por el concilio también, y pedida por el concilio, sino también tenés la reforma de los sacramentos, dentro de los cuales el sacramento del orden. Estos sacerdotes que ofrecen la misa tradicional fueron ordenados, muchos de ellos, es más, te voy a decir la mayoría, incluso en las congregaciones llamadas o consideradas tradicionalistas, entre comillas, como podría ser Fraternidad San Pedro, y Instituto Cristo Rey, y Instituto del Buen Pastor, estos sacerdotes están ordenados por obispos que fueron consagrados con los nuevos ritos. Por ejemplo, te doy un ejemplo, el superior y fundador del Instituto de Cristo Rey de Italia, hay muchas fotos, por ejemplo, en Facebook de ese grupo, se llama Monseñor Watch. Este hombre, Gilles Watch, creo, si no me equivoco, este superior, puede ser que me equivoque en el nombre, pero en todo caso es el superior de la congregación. Fue ordenado sacerdote por Juan Pablo II, con el rito nuevo. Entonces, ese rito, y bueno, su ortodoxia ofrece dudas, y por lo tanto su validez. Claro, porque es un rito de dudosa validez. Exacto, entonces ahí ya tenés un tema, ¿no? Tenés el tema de la ortodoxia de la fe y hasta de la validez en estos grupos. Por tanto, no se puede ir a estos grupos. ¿Y a dónde se puede ir entonces? Bueno, se puede ir donde encuentres un sacerdote que profese íntegramente la fe de la Iglesia. Y eso claro, significa no al Vaticano II. El problema también está en que hay grupos que no celebran la misa una cum, que son non una cum, pero también tienen algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, Sí. que están unidos a obispos veterocatólicos, por ejemplo. Sí, pero a ver, Ezequiel, para no mezclar demasiado la ensalada,
y no alargarnos, no mezclar demasiado las cosas. Yo ya me referí en algunos videos a estas cosas, pero voy a volver a hacerlo y voy a extenderme en la respuesta a tu pregunta porque abarcaría ya otras cosas en las cuales habría que profundizar. Sí. Por hoy voy a dejarlo aquí. Bien. ¿Dónde se puede ir? Donde haya un sacerdote, cuando haya un sacerdote que profese íntegramente la fe de la Iglesia, y esto significa no al Vaticano II, no a la Misa Nueva, no a los difusores del Vaticano II, que son los falsos papas conciliares. Pero vamos a profundizar esta respuesta. En un próximo video vamos a comenzar terminando esta respuesta. Perfecto. Haciéndola, profundizando más. Por hoy vamos a dejar acá. Así que bueno, yo te agradezco mucho, Ezequiel. No, por favor, para mí fue un placer. Igualmente, y bueno, ya vamos a estar continuando con estas cuestiones y otras también. Y los que quieran hacernos llegar preguntas, inquietudes, pueden hacerlo. Me pueden hacer llegar preguntas que quieren que les conteste, en estos videos, o hacérselas llegar también a Ezequiel, quizás para que me las traslade a mí, si te parece, Ezequiel. Sí, no hay ningún tipo de problema, me escriben y las traemos y usted las responde por este medio. Ahí está. Entonces, le mandamos muchos saludos a todos nuestros oyentes. No dejen de suscribirse, no dejen de dar me gusta, no dejen de compartir. Y la campanita. Y acuérdense, la campanita para recibir las notificaciones cuando hacemos nuevos videos. Pero además, no se olviden de lo que dijo nuestro Señor en diferentes oportunidades. Reinaré a pesar de o a pesar de mis enemigos. Reinaré a pesar de mis enemigos. Viva Cristo Rey y María Santísima de Guadalupe, y hasta la próxima.